si se necesita o no el uso de agentes reversores en los anticoagulantes que así lo disponen, y es así como en el año 2018 se iniciaron varios trabajos en cerca de ver la validez de estas pruebas en estos rangos subterapéuticos, donde podemos descartar el nivel de anticoagulantes con un nivel de seguridad importante. Y este es un trabajo hecho en Alemania, donde se evaluaron 481 muestras con los diferentes tipos de anticoagulantes y a diferentes momentos una vez tomada la muestra para ver en qué momento se medía la actividad residual. Las metodologías que se usaron se trató de incluir todas las metodologías disponibles en el momento del estudio. Y fíjense que como conclusión ellos sacan como conclusión que todas las pruebas varían considerablemente y que cada una de ellas tiene limitada especificidad, sobre todo, y lo vieron para los mecanismos, las pruebas que estaban disponibles en el mercado y que se daba mayor uso comercial, como era el caso del Hemoclot y como era el caso de unas pruebas de Biofen y otras pruebas que se estaban usando masivamente, pero que en niveles muy bajos de anticoagulantes no estaban resultando bastante complejos. De igualmente se hicieron estudios para estos mismos niveles subterapéuticos de la droga con las diferentes metodologías y los diferentes trabajos te demuestran que hay pobre correlación en la mayoría de las pruebas, a pesar de que pudiera haber en niveles terapéuticos y supraterapéuticos, en estos niveles terapéuticos todavía hay que hacer un esfuerzo mayor en el laboratorio para mejorar las metodologías, para aumentar su sensibilidad de manera de que pudieran ser óptimas. Existe en la mayoría de ellas una buena sensibilidad, pero una baja especificidad, tanto en las metodologías como tal, como en los tipos de reactivos. Fíjense que este estudio fue hecho también el año pasado, y en los reactivos de PTT disponibles y todas las metodologías disponibles, los resultados fueron bastante parecidos. ¿Okay? Estas son algunos consensos. Fíjense que han llegado los diferentes comités de expertos y vieron que en base a esos resultados que tenemos en el laboratorio y que cada vez nos hace desafiar más para tener estas metodologías disponibles, no llegamos a un acuerdo ni siquiera entre los principales comités en cuáles pruebas utilizar, en qué momento utilizarlos, etc. Una herramienta importante de la cual podemos disponer en nuestros laboratorios, hay disponibilidad de programas de evaluación externa para la medición de estos anticoagulantes orales directos, y eso nos permite de alguna manera al seleccionar la metodología pues saber cómo estamos funcionando alrededor de los otros laboratorios que están haciendo las mismas mediciones. Como conclusión, podríamos decir que a diferencia de los antagonistas de la vitamina K, los anticoagulantes orales directos no requieren monitorización de rutina. Sin embargo, existen circunstancias especiales donde puede ser necesario, y de ahí el desafío del laboratorio de disponer de ello. El caso específico de Venezuela, hemos estado en 2 años muy duros desde el punto de vista económico, lo cual nos ha llevado a racionalizar los recursos, y si bien los anticoagulantes orales directos están disponibles, sobre todo el Rivaroxaban, todos los demás también, hemos tenido que suspender las pruebas de laboratorio. Las teníamos disponibles para los casos externos, pero al tener que racionalizar los recursos, hemos tenido que suspender las mediciones de laboratorio. Y la realidad, en la conversación con los clínicos, en la conversación con los diferentes profesionales que manejan este tipo de anticoagulantes, es que no han necesitado la monitorización del laboratorio. Es la realidad. No han habido un aumento en las complicaciones hemorrágicas, etcétera, en su uso. Ellos, de alguna manera, de tipo empírica, han ajustado las dosis y de alguna manera no, la verdad. La realidad es que la monitorización del laboratorio sigue siendo no muy necesaria. Cada laboratorio debe tener conocimiento del efecto del anticoagulante sobre su sistema de reactivos. Los ensayos globales, llámese TP, TTP, pueden no ser los adecuados. Los métodos más sensibles deberían ser considerados. Sin embargo, la prolongación de una prueba de PT o PTT en un paciente con exposición conocida a anticoagulante oral directo debería ser asumida como secundaria al efecto de la droga hasta que no se compruebe lo contrario con otra prueba de laboratorio. O sea, si él está tomando la droga y tiene la prueba alterada, pues obviamente hasta que no se demuestre lo contrario, tiene la droga. ¿Ok? Para los médicos que optan por medir la anticoagulación oral directa en su paciente, se prefiere una selección de un tiempo determinado, bien sea pico o valle, sobre la recolección aleatoria de muestra. La recolección aleatoria de muestra no es nada
útil, ¿ok? Los resultados de cualquier prueba de evaluación o cuantitativa de anticoagulante oral directo debería ser usado en conjunción con la historia clínica del paciente y el conocimiento de la última dosis de exposición. Los laboratorios que ejecutan medidas cuantitativas de anticoagulantes orales directos deberían enrolarse en programas de aseguramiento de la calidad externo para asegurar una continua monitorización de la exactitud de los resultados. Obviamente es importante saber, un mensaje para llevar, que el éxito en el tratamiento con anticoagulantes, por supuesto, va a depender de una anticoagulación coordinada desde el médico hacia el paciente, pero también de contar con pruebas de laboratorio adecuadas en el contexto de que se necesite para poder llegar a feliz término, reducir eventos de sangrados y tromboembólicos en esa terapia y disminuir el costo de atención médica. Ya por último, le quiero hacer sencillamente una invitación como parte del Comité de Trombosis y Hemostasia para Querétaro en agosto de este año, donde celebraremos el 4º Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis con actividades pre-congreso, como el taller de coagulación de 2 días, un taller teórico práctico, un taller de garantía de calidad, un taller del Día Mundial de la Trombosis. O sea, tenemos actividades bastante diversas, bastante variadas, que nos vamos a organizar para que sigamos en la actualización continua de esta importante área que nos compete. Por último, 1000 gracias por su atención. Un placer haber estado aquí, como siempre, compartir con gente muy bonita. Muchas gracias. A mí me gustaría saber, doctor, si usted está usando anticoagulantes orales directos profilácticos en pacientes con cáncer, basados en los estudios que nos platicó, o no los ha estado usando. Pues es una pregunta interesante. Lo que queremos hacer es empezar un brazo, seguir, porque bueno, nosotros habitualmente lo hacemos con la enoxaparina, y empezar a hacerlo con los ACOTs, particularmente con rivaroxaban. Y el reto que hemos visto con base a la evidencia es que el paciente se da de alta y, para ser honestos, se acabó la profilaxis. O sea, el paciente se va a casa y bye bye. Entonces, con base a estos estudios y estableciendo los criterios de Corana, algunos pacientes que tengan Corana E2 deberían de seguir con la terapia profiláctica. Con base a estudios que prácticamente están saliendo en este mes, en marzo, pues sería recomendable, ya sea con los estudios de rivaroxaban o apixaban, continuarlos. Nosotros lo que queremos hacer ahorita, porque ya tenemos para tener los rivaroxaban en el hospital, es seguir un grupo con enoxaparina, que es el convencional, y empezar a tratar otros grupos con rivaroxaban, pero dentro del hospital. Entonces aquí el reto es, con base a estudios, anticoagularlos o hacer la tromboprofilaxis para el paciente que ya está egresado. Al momento no lo hacemos. Una pregunta, en relación, por ejemplo, en escenarios clínicos que está hasta la fecha no autorizado, no está prescrito utilizar anticoagulantes directos, sobre todo porque existen estudios de la eficacia, por ejemplo, en aquellos que tienen fibrilación auricular de origen valvular. Estos estudios, estas nuevas pruebas o estas maneras para poder monitorizar la actividad y las concentraciones del medicamento, ¿tienen algún panorama, tienen alguna utilidad para en un futuro poder utilizar estos anticoagulantes en este tipo de escenarios? No sé si me expliqué. Creo que no, o sea, me estás hablando del uso, pero ¿qué tiene que ver con las pruebas de laboratorio? Creo que más… En teoría no se utilizan porque no hay estudios que nos aprueben o que nos permitan saber su efectividad en este tipo de escenarios, pero con estas nuevas pruebas que podamos nosotros ver en algún momento o iniciar así los estudios, poder decir, no, el medicamento sí es seguro, sí tiene buenas concentraciones, sí tiene buena efectividad. Claro, como tal, tú puedes, es parte de en esos estudios se usan estas pruebas de laboratorio, ¿ok? Y las pruebas de laboratorio como tal, lo que te estoy poniendo, lo que te permite es medir las concentraciones de la droga en circulación en la sangre del paciente, ¿ok? Hasta ahora no se han manejado rangos terapéuticos como tal, pero sí se ha estimado el nivel
de la concentración de la droga tanto en niveles de pico como en niveles de valle, o sea, una vez en las primeras horas después de la toma del medicamento y después. En base a eso, esto tiene la potencialidad de uso, todas estas pruebas de laboratorio, pero la limitación de la prueba es simplemente medir las concentraciones. Tú le das el medicamento, pero la efectividad, ya eso se refiere a estudios clínicos que ya tienen otro contexto como tal, o sea, la efectividad o el Yo lo que quería comentar, bueno, sí entiendo porque seguramente tenemos pacientes que están con los diferentes variedades y yo tengo algunos pacientes con dabigatran, pacientes con FA, pero de origen valvular. Aunque pues todo el mundo sabemos que no requieren monitoreo, yo creo que todo el mundo queremos en algún momento de la vida del paciente o la vida de tratamiento, saber si tienen pues la eficacia que en teoría la tienen o clínicamente la tienen, pero yo creo que todo el mundo desearíamos en algún momento saber decir el paciente tiene efecto anticoagulante y ese creo que es un problema vigente al día de hoy, es un reto todavía al día de hoy tener pruebas que nos permitan hacer eso. Sí entiendo porque pues yo creo que a todos nos pasa esa situación, ¿no? Porque uno le hace los tiempos de coagulación, si está alargado cuando menos dices, bueno, tiene efecto. Pero si no se alargan, tampoco quiere decir que no tenga efecto, ¿no? Por las pruebas convencionales, pero pues por eso precisamente el tema de Marión, que es un tema, pues, ¿qué hacemos con los pacientes que están con ACOTS y los monitoreamos no solamente por el riesgo hemorrágico, sino por saber el riesgo de trombosis? Y yo creo que sigue siendo el reto. Última pregunta o comentario. Solamente, nomás para terminar, entendí que la pregunta era respecto a los usos, digamos, no aprobados todavía. Así es. En realidad no es que no haya estudios para muchos de esos, ya los hay y hemos visto que no les va bien. Por ejemplo, un estudio con dabigatran, incluso los pacientes muy monitoreados con niveles, incluso se tuvo que detener porque en pacientes con válvulas mecánicas protésicas pues, del corazón tenían más riesgo de trombosis in situ y de evento vascular cerebral. Otro ejemplo muy claro es el síndrome de los anticuerpos antifosfolípido. El paciente triple positivo no debe de usar estos anticoagulantes directos, ¿sí? Entonces, yo creo que no hay que casarse con un solo anticoagulante. Lo que los hematólogos tenemos que hacer es conocer todos los anticoagulantes y elegir cuál es el mejor para un paciente determinado. O sea, no un anticoagulante va a poder ser para todos los usos, ¿sí? Cada anticoagulante tenemos que elegirlo de acuerdo a las características del paciente, qué tanto tiene de depuración, cómo está su función renal, qué tanto tiene de riesgo de sangrado, cuál es su indicación para estar anticoagulado, etcétera. Y de acuerdo a eso, pues elegir el mejor medicamento. Solamente algo para aclarar y para que se tenga como mensaje final. O sea, las pruebas existen, pero tienen sus limitaciones. Y las que tienes más disponibles en el laboratorio de rutina, que serían PT, PTT, tiempo de trombina, esas no han dado la mejor eficacia para evaluar el anticoagulante. Tendrías que usar pruebas que requieran la medición de la actividad como tal, antitrombina o anti-10A, pero para lo cual elevas los costos porque se tratan de pruebas que requieren condiciones especiales para que sean útiles. Entonces, ese es el mensaje final. Bueno, no nos resta más que agradecer su presencia, darles las gracias por acompañarnos y felicitar a los ponentes por su extraordinaria presentación. Muchas gracias.